Dicen que las montañas guardan secretos en lo profundo de Sierra Nevada, donde las rocas antiguas guardan secretos silenciosos y se desarrollan acontecimientos que te helarán la sangre. Los experimentados escaladores, Brandon y Kayla Adams, desaparecen en Forester Pass, dejando sus mochilas en una roca solitaria. Benjamin Porter, de 6 años, se desvanece en el aire en un prado abierto cerca del monte Rainier y es encontrado con vida 16 días después a una altitud inaccesible incluso para los adultos. El profesor Martin Schultz, una leyenda de la geología, desaparece en las laderas del monte Whitney, dejando solo su martillo y su mochila. Al mismo tiempo, su chaqueta aparece misteriosamente cientos de metros más arriba. ¿Qué esconden estas montañas? ¿Qué fuerzas se llevan a las personas sin dejar rastro? Hoy escucharás 3 historias inexplicables de excursionistas desaparecidos que desafían el entendimiento convencional. El 23 de septiembre de 2001, Brandon y Kayla Adams, un matrimonio, emprendieron una excursión por un tramo de la legendaria ruta Pacific Crest Trail, pasando por el paso Forester, el punto más alto de la ruta, a 3.972 metros sobre el nivel del mar. Brandon, de 28 años, y Kayla, de 31, eran escaladores experimentados de San Diego, que habían pasado los últimos 7 años explorando las montañas de Sierra Nevada. Se conocieron en un club de escalada, se casaron hace 3 años y convirtieron el senderismo en el centro de su vida en común. Brandon trabajaba como ingeniero en una empresa tecnológica y Kayla enseñaba biología en un instituto. Cada verano se tomaban unos días libres en el trabajo y realizaban excursiones de varios días, documentando sus rutas en un diario detallado. Sus amigos conocían a la pareja como unos entusiastas de la montaña que planificaban cuidadosamente cada excursión. Estudiaban los mapas y las condiciones meteorológicas y siempre tenían un plan B por si surgía algún imprevisto. El paso Forester se encuentra en la frontera entre el Parque Nacional Kings Canyon y el Parque Nacional Sequoia, a una altitud de más de 4.000 metros, donde hay un 40% menos de oxígeno que al nivel del mar. Es un lugar inhóspito, con paredes rocosas escarpadas a ambos lados, sin vegetación, solo rocas desnudas y acantilados de granito. El clima aquí es impredecible, incluso en los meses de verano. A finales de septiembre, las temperaturas pueden bajar por debajo de 0 por la noche. Los Adams eran conscientes de estos riesgos y se prepararon en consecuencia. Sus mochilas contenían todo el equipo necesario: ropa de abrigo, sacos de dormir, aptos para temperaturas de hasta 10 degrees, comida para 5 días, un hornillo de camping, un botiquín de primeros auxilios, un navegador GPS, linternas, silbatos para señalar situaciones de emergencia y mapas topográficos. Brandon, que tenía más experiencia en alpinismo, también llevó equipo básico de escalada: una cuerda, mosquetones y un sistema de aseguramiento. Partieron temprano por la mañana, alrededor de las 6, con la intención de cruzar el paso y descender al otro lado antes del anochecer. El tiempo era perfecto: cielos despejados, excelente visibilidad y vientos moderados. La ascensión al paso les llevó varias horas. Al mediodía habían llegado a la cima. En su diario, encontrado más tarde, hay una anotación hecha por Kayla: 12:35 p.m. en el paso Forester. Increíble vista del valle. El viento es fuerte, pero el sol es cálido. Brandon sugirió parar para almorzar y descansar 1 hora antes del descenso. Cansados pero felices. Temperatura alrededor de los 45 grados. Esa fue la última anotación. Alrededor de las 5 de la tarde de ese mismo día, un grupo de 4 excursionistas de Oregón, 2 hermanos y sus esposas, subieron al paso Forester desde el lado opuesto. Jack Morrison, un profesor de 33 años, fue el primero en notar algo extraño. Cerca de una gran roca de granito,
a unos 30 metros del sendero, había 2 mochilas de excursionistas apoyadas contra la roca. No había nadie alrededor. El grupo llamó pensando que los propietarios de las mochilas se habían alejado para hacer sus necesidades o tomar fotos. No hubo respuesta. El eco rebotó en las paredes rocosas y se apagó. Morrison se acercó a las mochilas. Era evidente que no estaban abandonadas. Estaban colocadas de forma ordenada y todas las cremalleras estaban cerradas. Una tenía una etiqueta con el nombre Brandon Adams y la otra Kayla Adams. El grupo comenzó a buscar a los propietarios de las mochilas. El paso era un espacio abierto con excelente visibilidad durante varios cientos de metros. No había ningún lugar donde esconderse. Las paredes rocosas se elevaban casi verticalmente a ambos lados. El sendero era claramente visible en un radio de 1,5 kilómetros en todas direcciones. Si alguien hubiera estado descendiendo o ascendiendo, habría sido visible. Pero no había nadie. Morrison y su grupo pasaron 40 minutos registrando la zona, revisando las grietas entre las rocas y llamando en voz alta. Silencio. Hacía cada vez más frío, la temperatura estaba bajando y empezaba a oscurecer. El grupo decidió descender hasta la estación de guardabosques más cercana e informar de sus hallazgos. El descenso duró 3 horas y media. A las 10 de la noche, Morrison había llegado a la estación. El guardabosques de guardia, Thomas Elliot, se puso inmediatamente en contacto con el Centro de Coordinación del Parque Nacional Sequoia. Dada la altitud y las temperaturas nocturnas, que podían bajar hasta los 10 grados Fahrenheit en el Paso Forester, a finales de septiembre, cada hora era crucial. A medianoche, se había reunido un equipo de 8 guardabosques y 2 adiestradores con perros de búsqueda. Sin embargo, escalar el paso por la noche era demasiado peligroso. Senderos estrechos, pendientes pronunciadas, riesgo de caídas. Decidieron esperar hasta el amanecer. Por la mañana, el equipo de búsqueda comenzó el ascenso. A las 9 en punto, habían llegado al paso. Las mochilas seguían en el mismo lugar. Los guardabosques realizaron una inspección inicial del contenido. Dentro había todo el equipo necesario. Ropa de abrigo, sacos de dormir, comida parcialmente consumida, envoltorios de barritas energéticas, envases de queso vacíos, un hornillo de camping y un navegador GPS. El último punto registrado por el GPS correspondía a la ubicación del paso, 12 horas y 42 minutos antes. Después de eso, el dispositivo no registró ningún movimiento. Los adiestradores soltaron a los perros, 2 pastores alemanes entrenados con muchos años de experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas. A los perros se les dio ropa de las mochilas para que la olieran. La reacción de los perros fue inusual. Ambos se acercaron a las mochilas, las olieron intensamente y luego comenzaron a dar vueltas, gimiendo. Después de unos minutos, ambos perros se tumbaron sobre las rocas y se negaron a seguir trabajando. El adiestrador Marcus Jenkins, que llevaba 23 años trabajando con estos perros, se quedó atónito. Por primera vez en toda mi carrera, ambos perros se negaron a trabajar al mismo tiempo, le dijo al capitán del equipo de búsqueda. La operación de búsqueda se amplió inmediatamente. Al atardecer, 50 guardabosques y voluntarios trabajaban en el lugar. La zona se dividió en sectores. Equipos de escaladores comenzaron a revisar las paredes rocosas, las grietas y las zonas de difícil acceso. Un helicóptero sobrevoló la zona equipado con cámaras térmicas. Se revisaron todas las posibles rutas de descenso, tanto en los senderos oficiales como en los lugares salvajes. Los padres de Brandon, Robert y Mary Adams, de San Diego, y la madre de Kayla, Barbara Turner, llegaron al lugar de la búsqueda al segundo día. Robert, un coronel retirado de la Marina de 62 años, intentaba mantener la calma. Mi hijo es un escalador experimentado. Conoce las montañas. Él y Kayla siempre fueron cuidadosos. Siempre siguieron los protocolos de seguridad. Tenían todo el equipo necesario. Repetía una y otra vez.
El equipo de investigación de la oficina del sheriff del condado de Tulare barajó varias versiones de lo ocurrido. La primera era un accidente. Brandon y Kayla podrían haber dejado sus mochilas para explorar la zona o hacer fotos de las vistas. Es posible que uno de ellos resbalara, cayera y arrastrara al otro consigo al intentar ayudarlo. Sin embargo, el examen del borde del paso no reveló signos de caída. No había rocas rotas, ni marcas de rozaduras en los acantilados, ni restos de ropa. La segunda teoría era que decidieron descender por una ruta inusual, se perdieron o quedaron atrapados en algún lugar del accidentado terreno. La tercera versión, la criminal, parecía poco probable. A una altitud de más de 4.000 metros, es raro encontrar a otras personas, especialmente a finales de septiembre. El grupo de Morrison fue el primero en escalar el paso, después de la pareja Adams. La búsqueda continuó durante 9 días sin resultados significativos. Se revisó el área dentro de un radio de 10 millas del paso. Los escaladores descendieron por todas las rutas posibles a ambos lados. Se registraron cuevas, grietas y barrancos. Sobrevolaron cientos de kilómetros cuadrados en helicóptero. Más de 300 voluntarios participaron en la operación. Las familias Adams y Turner ofrecieron una recompensa de $50,000 por cualquier información sobre el paradero de los desaparecidos. El 4 de octubre, 11 días después de su desaparición, un grupo de escaladores experimentados de Berkeley estaba realizando un ascenso técnico por una ruta remota a unos 300 metros, a unos 2,5 kilómetros al sur del Paso Forester. La ruta pasaba por un estrecho desfiladero entre paredes rocosas escarpadas, un lugar que requería equipo de escalada y experiencia. Michael Stone vio algo brillante en la grieta. Tras descender en rapel, descubrió el cuerpo de una mujer. El cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres del condado de Tulare. El forense la identificó como Kayla Adams, a partir de sus registros dentales. Kayla llevaba la misma ropa que el día de su desaparición, una chaqueta ligera de lana, pantalones de montaña y una camiseta. No llevaba zapatos. El examen de sus pies reveló daños mínimos, algunas abrasiones y arañazos leves, pero nada grave. El cuerpo fue encontrado a 1.350 pies por debajo del Paso Forester. Cómo llegó Kayla allí sigue siendo un misterio. Descender a este barranco habría requerido equipo de escalada y experiencia, o bien una caída. Sin embargo, el cuerpo no presentaba lesiones típicas de una caída desde una altura. No había huesos rotos, hematomas importantes, ni daños internos. El patólogo determinó que la causa de la muerte fue hipotermia complicada por deshidratación. El informe médico señaló que Kayla estuvo consciente durante al menos varios días después de su desaparición. Se movió e intentó salir. Tenía abrasiones en las manos, lo que indicaba que había intentado escalar las rocas. Pero la ausencia de lesiones graves en un terreno tan accidentado seguía siendo inexplicable. ¿Cómo pudo una escaladora experimentada descender a un estrecho desfiladero rodeado de paredes escarpadas sin equipo ni calzado? ¿Por qué se quitó las botas? Los expertos en supervivencia extrema ofrecieron varias hipótesis. La doctora Elizabeth Connor, especialista en medicina de montaña de la Universidad de California, explicó: en un estado de hipotermia, una persona experimenta una sensación paradójica de calor. Se trata de un fenómeno bien documentado. Las víctimas de hipotermia suelen quitarse la ropa y los zapatos, pensando que tienen demasiado calor. Este comportamiento irracional es uno de los últimos signos antes de perder el conocimiento. Sin embargo, esto no explicaba cómo Kayla había acabado tan lejos del paso, en un barranco que requería un descenso técnico. El alpinista Robert Hillman, que asesoró en la investigación, sugirió: quizás encontró una ruta que nosotros desconocemos. En las montañas hay pasos naturales y grietas que no están marcados en los mapas. En un estado de pánico o desorientación, una persona puede descender por un camino que parece transitable, pero que resulta ser una trampa.
fácil de descender, pero imposible de volver a subir. Brandon no fue encontrado. La operación de búsqueda se reanudó con redoblada intensidad tras el descubrimiento del cuerpo de Kayla. El razonamiento era sencillo. Si Kayla acabó en el barranco, Brandon también podría estar en algún lugar cercano. Los escaladores peinaron todas las grietas, cuevas y zonas de difícil acceso en un radio de 3 millas alrededor del lugar del hallazgo. 2 semanas más de búsqueda intensiva. Nada. La familia organizó una expedición de búsqueda privada. Robert Adams contrató a una empresa profesional de búsqueda y rescate especializada en operaciones de montaña. Un equipo de 12 escaladores experimentados pasó otro mes revisando cada metro cuadrado en un radio de 5 millas alrededor del paso Forester. Utilizaron drones con cámaras, equipos profesionales de imagen térmica y perros especialmente entrenados. No hubo resultados. En noviembre, la nieve había cubierto las zonas altas de Sierra Nevada. Era imposible continuar con la búsqueda hasta la primavera. La familia Adams esperaba que surgieran nuevas pistas después del deshielo. En la primavera de 2002 se reanudó la búsqueda. Grupos de voluntarios, coordinados por los guardas forestales, peinaron de nuevo la zona. Brandon no fue encontrado. Pasaron los años. El caso de Brandon Adams seguía abierto. Cada verano, los grupos de turistas que pasaban por el paso Forester recibían folletos informativos con una foto de Brandon y la petición de informar de cualquier hallazgo, ropa, equipo o cualquier rastro de una persona. Los guardas forestales revisaban periódicamente las zonas remotas. Nada. Mary Adams, la madre de Brandon, dedicó el resto de su vida a buscar a su hijo. Organizó un fondo para apoyar a las familias de las personas desaparecidas en los parques nacionales. Presionó para que se mejoraran los sistemas de búsqueda y rescate y abogó por la instalación de estaciones de comunicación de emergencia adicionales en zonas montañosas remotas. Nunca dejaré de buscar a mi hijo. En algún lugar de esas montañas está la respuesta. Tengo que encontrarla, dijo en una entrevista. Barbara Turner, la madre de Kayla, enterró a su hija en San Diego. En la lápida están grabadas las palabras: amaba las montañas y las montañas se la llevaron. Bárbara nunca volvió a escalar Sierra Nevada. Yo perdí a mi hija. Robert y Mary ni siquiera pudieron enterrar a su hijo. No sé qué es peor, dijo en el funeral. La historia de Brandon y Kayla Adams se ha convertido en una de las más misteriosas de los anales de los parques nacionales de California. 2 escaladores experimentados, equipados con todo el material necesario, desaparecieron a plena luz del día en un paso abierto con excelente visibilidad. Uno de ellos fue encontrado 1.350 pies más abajo, en un lugar físicamente inaccesible sin equipo. El segundo no ha sido encontrado hasta el día de hoy. Las montañas de Sierra Nevada guardan sus secretos. ¿Qué les ocurrió a Brandon y Kayla Adams aquel día de septiembre de 2001? ¿Por qué dejaron atrás sus mochilas? ¿Cómo acabó Kayla en un remoto barranco sin lesiones visibles por la caída? ¿Dónde está el cuerpo de Brandon? Estas preguntas siguen sin respuesta. La naturaleza no da explicaciones, simplemente existe, antigua, indiferente, impredecible. La familia Porter, de Tacoma, Washington, llegó al Monte Rainier en la segunda quincena de agosto de 2018. Los padres, David y Sarah Porter, y sus 3 hijos, tenían previsto pasar el fin de semana acampando cerca del glaciar Paradise, un pintoresco lugar a 2.000 metros de altitud. Era un ritual familiar. Cada verano pasaban unos días en las montañas para que sus hijos conocieran la naturaleza y acamparan. Su hijo mayor, Ethan, tenía 9 años, el mediano, Benjamin, 6, y la pequeña, Emily, 4. El tiempo era perfecto, unos 15 de Richter, cielos despejados y excelente visibilidad. La familia montó el campamento en una pradera alpina abierta,
donde la hierba baja y la ausencia de árboles les permitían ver más de 1,5 kilómetros en todas direcciones. David montó la tienda mientras Sarah preparaba la cena en el hornillo de camping. Ethan y Benjamin jugaban cerca, corriendo por la pradera y explorando las rocas. Emily ayudaba a su madre. Alrededor de las 6 de la tarde, Ethan se sentó a atarse los cordones de los zapatos, que se le habían desatado. Según él, se distrajo literalmente durante medio minuto. Cuando levantó la vista, Benjamin ya no estaba allí. Ethan miró a su alrededor. Su hermano había desaparecido. El niño corrió hacia sus padres gritando: «¿Dónde está Ben? ¡No veo a Ben!». David y Sarah se apresuraron inmediatamente a buscar por la zona. El pánico aumentaba con cada segundo que pasaba. No había ningún lugar donde esconderse en el prado abierto. La visibilidad era perfecta, pero Benjamin no aparecía por ninguna parte. La familia comenzó a gritar el nombre del niño y a buscar en cada centímetro del campamento. Los turistas vecinos que habían montado sus tiendas a unos cientos de metros de distancia oyeron los gritos y se unieron a la búsqueda. 10 adultos peinaron la zona, revisaron las rocas y miraron en cada grieta. Nada. Benjamin parecía haberse desvanecido en el aire. David se dirigió a la estación de guardabosques, a 3 kilómetros de distancia, y dio la alarma. A las 8 de la tarde, un equipo de 6 guardabosques del Parque Nacional del Monte Rainier y 2 adiestradores con perros pastores alemanes de búsqueda estaban en el lugar. A los perros se les dio la camiseta de Benjamin para que la olieran. Los animales captaron el olor y condujeron al grupo por la ladera. El rastro conducía a través de un prado alpino hacia unas grandes rocas de granito a unos 300 pies del campamento, más cerca del glaciar Paradise. Los perros siguieron el rastro con confianza, olfateando el suelo. Pero cuando llegaron a las rocas, ambos pastores se detuvieron de repente. Comenzaron a dar vueltas en el mismo lugar, gimiendo y retrocediendo. El adiestrador, Robert Hendrickson, que había trabajado con estos perros durante 7 años, intentó redirigirlos, pero los animales se negaron rotundamente a continuar. Nunca había visto nada parecido, le dijo al capitán del equipo de búsqueda, Steven Morales. Normalmente, un perro sigue el rastro hasta el final o lo pierde gradualmente. Aquí es como si el rastro se desvaneciera en el aire. Al día siguiente, trajeron 2 perros más de un condado vecino. El resultado fue el mismo. Ambos siguieron el rastro hasta las rocas y luego se negaron a seguir adelante. El capitán Morales sugirió que el niño podría haber cruzado una zona rocosa o un arroyo donde el olor no se mantuviera. Sin embargo, no había agua ni terreno especialmente rocoso en las cercanías que pudiera explicar la pérdida del rastro. Al caer la noche, la temperatura había bajado bruscamente a 2 degrees, muy por debajo del punto de congelación. Comenzó a nevar, a pesar de que el servicio meteorológico no había pronosticado precipitaciones. Un niño de 6 años, vestido con una camiseta y pantalones cortos, no podría sobrevivir mucho tiempo en esas condiciones. Los guardabosques trabajaron toda la noche con potentes linternas y equipos de imagen térmica, revisando cada área en un radio de 3 kilómetros. Por la mañana, la operación de búsqueda se amplió a una escala poco habitual, incluso en un parque nacional. Más de 300 voluntarios, guardas forestales, equipos de búsqueda y rescate de 5 condados, voluntarios y una unidad de la Guardia Nacional, peinaron la zona. Se utilizaron helicópteros con cámaras térmicas y drones, y equipos de escalada revisaron las zonas de difícil acceso cerca de los glaciares. Los medios de comunicación locales cubrieron la noticia y cientos de personas acudieron cada día para ayudar en la búsqueda. Los padres de Benjamin se quedaron en el lugar de la búsqueda. Sarah lloraba, abrazando a sus hijos pequeños. David se unió a todos los grupos de búsqueda, negándose a descansar. «Mi hijo está ahí fuera, en alguna parte. Tenemos que encontrarlo. No puede haber desaparecido sin más», repetía una y otra vez.
Amigos y familiares organizaron una recaudación de fondos y ofrecieron una recompensa de $20,000 por cualquier información que condujera al paradero del niño. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. La búsqueda continuó durante 12 días sin interrupción, pero fue en vano. El capitán Morales dijo en una conferencia de prensa: «Hemos buscado cada metro cuadrado en un radio de 8 kilómetros. Hemos utilizado toda la tecnología y los recursos disponibles. Desgraciadamente, Benjamin no ha sido encontrado. No vamos a abandonar la búsqueda, pero vamos a pasar a un modo de patrulla. Las posibilidades de encontrar al niño con vida después de tantos días en las montañas a bajas temperaturas eran prácticamente nulas». 16 días después de su desaparición, a primera hora de la mañana, un grupo de cazadores, un padre y sus 2 hijos adultos de Yakima, escalaban una ruta remota a una altitud de 9,400 pies, casi 2,500 pies por encima del campamento de la familia Porter. Era una sección técnicamente difícil, que requería atravesar 2 glaciares y una cresta rocosa. La ruta no estaba pensada para turistas, solo podían ascenderla escaladores experimentados con equipo completo. El cazador veterano Mark Jenkins vio algo brillante cerca de una gran roca. Al acercarse, se sorprendió al ver a un niño pequeño sentado en el suelo, apoyado contra la roca. El niño llevaba la misma camiseta y los mismos pantalones cortos, pero no llevaba zapatos. Parecía semiconsciente, pero vivo. Mark llamó inmediatamente al servicio de rescate y sus hijos cubrieron al niño con sus chaquetas. 40 minutos más tarde llegó un helicóptero y llevó a Benjamin al Harbor View Hospital de Seattle. El examen médico reveló un agotamiento severo. El niño había perdido unos 4 kilos. Estaba deshidratado y tenía múltiples abrasiones leves en los brazos y las piernas. El estado de sus pies era sorprendente. Prácticamente no presentaban daños graves, solo pequeños rasguños y rozaduras. La doctora Elizabeth Collins, la pediatra que examinó al niño, dijo más tarde: «Si un niño hubiera cruzado 2 glaciares y escalado 2,500 metros descalzo, sus pies estarían en pésimas condiciones. Cortes, congelaciones, heridas profundas. Aquí vemos daños mínimos». Los padres llegaron al hospital 3 horas más tarde. El reencuentro fue emotivo. Sarah lloraba sin parar mientras abrazaba a su hijo. David se quedó cerca, sosteniendo el hombro de su esposa, incapaz de hablar. Benjamin reconoció a sus padres y los abrazó, pero estaba muy letárgico y no podía explicar realmente lo que había sucedido. Al día siguiente, cuando el estado del niño se estabilizó, la psicóloga infantil Jennifer Thomas mantuvo una conversación cautelosa con Benjamin en presencia de sus padres. El niño dijo: «Estaba jugando con Ethan. Entonces vi a un hombre grande y peludo detrás de las rocas. Me hacía señas con la mano. Era muy alto. Fui a mirar. Luego dormí durante mucho tiempo. Después me desperté en las rocas». Sus padres intentaron pedirle más detalles, pero Benjamin no pudo o no quiso añadir nada más. La psicóloga explicó a los Porter que los niños en situaciones extremas suelen crear fantasías protectoras para hacer frente al estrés y al miedo. La imagen de un hombre grande podría haber sido la forma en que la mente de su hijo explicaba lo que había sucedido. Quizás vio una sombra, un árbol, una roca, algo que le asustó o le llamó la atención. En un estado de hipotermia y estrés, la percepción se distorsiona. La detective Carol Evans, de la oficina del sheriff del condado de Pierce, llevó a cabo la investigación. ¿Cómo podía un niño de 6 años escalar 762 metros por un terreno montañoso accidentado, cruzar glaciares y atravesar zonas rocosas? Los escaladores expertos que colaboraron en la investigación afirmaron que era físicamente imposible que un niño de esa edad lo hiciera sin la ayuda de un adulto. El Dr. Michael Ryan, especialista en psicología infantil y traumas, ofreció una explicación. En situaciones extremas,
El cuerpo humano es capaz de hacer cosas increíbles. La adrenalina, el instinto de supervivencia y el pánico pueden hacer que un niño trepe, gatee y se mueva con una fuerza y perseverancia que serían imposibles en circunstancias normales. Los niños son más flexibles y ligeros, y pueden colarse por espacios estrechos. Quizás Benjamin encontró una ruta por la que podía trepar, moviéndose instintivamente. Se investigó y descartó la teoría de que alguien hubiera secuestrado o llevado al niño. A una altitud de 9.400 pies, no había senderos por los que un adulto pudiera haber llevado a un niño. Las cámaras de las entradas del parque no captaron a ningún individuo sospechoso. Se entrevistó y se comprobó a todos los turistas que se encontraban en la zona el día de la desaparición. ¿Cómo sobrevivió un niño de 6 años durante 16 días en las montañas a temperaturas bajo cero? ¿Cómo trepó a una altura que sería inaccesible sin equipo de montañismo? La medicina y la ciencia ofrecen explicaciones racionales: instinto de supervivencia, flexibilidad infantil, suerte. Pero para la familia Porter y muchos que siguieron la historia, lo que sucedió sigue siendo un milagro inexplicable. Benjamin regresó. No todos los niños que se pierden en las montañas vuelven a casa. La mañana de julio de 2007 era clara y prometedora. El profesor Martin Schulz, de la Universidad de Heidelberg, dirigía a un grupo de 8 estudiantes de geología hacia la cima del monte Whitney, el punto más alto de los Estados Unidos continentales, que se eleva a 4,41 metros sobre el nivel del mar. Schulz, de 63 años, era uno de los principales expertos europeos en tectónica de placas y rocas volcánicas, autor de 7 libros y más de 200 artículos científicos. Había venido a California para participar en el programa de geología de verano de la Universidad de California y compartir sus conocimientos con una generación más joven de investigadores. Este viaje no era una excursión turística, sino un proyecto de investigación de campo. Schulz tenía previsto recoger muestras de granito de diferentes altitudes para analizar la historia geológica de la formación de Sierra Nevada. Sus alumnos, jóvenes de entre 20 y 24 años de las universidades de California y Nevada, estaban entusiasmados con la oportunidad de trabajar con un científico tan renombrado. Entre ellos se encontraban Jason Turner, un estudiante de posgrado de Berkeley, Emily Chen, una estudiante de último curso de Stanford, Michael Rodríguez, de la Universidad de California en Los Ángeles, y otros 5 jóvenes geólogos. El grupo comenzó su ascenso desde el inicio del sendero en el lago Whitney Portal a las 4 de la mañana para evitar las tormentas eléctricas de la tarde que suelen formarse a gran altitud. Schulz estaba en excelente forma física para su edad, ya que solía escalar en los Alpes. Consideraba que el trabajo de campo era una parte integral de la geología. Cada uno llevaba una mochila con comida, agua, ropa de abrigo y equipo científico. Schulz también llevaba su martillo geológico favorito, una herramienta que había utilizado durante 30 años y que le había regalado su supervisor de investigación. La ascensión transcurrió sin incidentes. El grupo hizo paradas periódicas durante las cuales el profesor explicó las características geológicas de las rocas circundantes, demostró cómo determinar la edad de las formaciones y describió los procesos que crearon estas majestuosas montañas hace millones de años. Los estudiantes tomaban nota de sus palabras, fotografiaban muestras y hacían preguntas. Schulz estaba en su elemento, un profesor apasionado que compartía décadas de conocimientos acumulados. Al mediodía, el grupo había alcanzado una altitud de aproximadamente 400 metros, caminando por una estrecha cresta rocosa con pendientes empinadas a ambos lados. La visibilidad era excelente.
Se podía ver a kilómetros de distancia en todas direcciones. El sendero estaba bien señalizado, pero era estrecho, de solo 2 o 3 pies de ancho en algunos tramos, con precipicios a ambos lados. Schultz caminaba al final del grupo, como solía hacer en este tipo de expediciones. Le gustaba detenerse, examinar las rocas y tomar muestras sin retrasar a los demás. Jason Turner, como estudiante de último año, iba al frente del grupo. El profesor se quedaba rezagado unos 165 pies, deteniéndose periódicamente para estudiar fascinantes formaciones geológicas. Los estudiantes lo veían detrás de ellos, inclinado sobre el afloramiento rocoso, martillando. Alrededor del mediodía del segundo día, ocurrió algo que convertiría esta expedición científica en una tragedia. Los estudiantes que caminaban delante oyeron un sonido. No era exactamente un grito, sino más bien una breve exclamación de sorpresa o alarma. Se dieron la vuelta. Schultz no estaba detrás del saliente rocoso. Jason gritó: «Profesor Schultz, ¿está bien?». Silencio. Solo el viento y el eco de su propia voz. El grupo corrió inmediatamente de vuelta por el sendero. Después de correr unos 70 metros, llegaron al lugar donde habían visto por última vez al profesor. Su martillo geológico yacía en el sendero. Su mochila estaba cerca, cuidadosamente colocada contra una roca. Pero Schultz había desaparecido. Los estudiantes comenzaron a gritar su nombre y a buscar en los alrededores. A la derecha del sendero, la pendiente descendía varios cientos de metros, empinada pero no escarpada, cubierta de rocas y vegetación escasa. A la izquierda había una pared rocosa casi vertical. Emily Chen bajó con cuidado unos metros por la pendiente, agarrándose a las rocas con la esperanza de ver al profesor abajo, tal vez caído y herido. Nada. Michael Rodríguez revisó el sendero delante y detrás. Era posible que Schultz los hubiera adelantado de alguna manera, o se hubiera quedado aún más atrás. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Jason tomó una decisión. 2 estudiantes se quedarían allí y continuarían buscando en las inmediaciones. Al mismo tiempo, el resto iría a buscar ayuda. Jason y Emily se quedaron atrás, continuando con la búsqueda en la zona y llamando en voz alta al profesor. Los otros 6 comenzaron un rápido descenso hacia la estación de guardabosques. A las 6 de la tarde, los guardabosques del Parque Nacional Sequoia llegaron al lugar. El capitán del equipo de búsqueda organizó un rastreo sistemático de la zona en un radio de media milla, desde el lugar donde se habían encontrado el martillo y la mochila. Se utilizaron megáfonos y silbatos. Al caer la noche, se trajeron potentes reflectores. La temperatura a esa altitud bajaba hasta los 6 de guantera por la noche. Sin la ropa de abrigo que quedaba en la mochila, las posibilidades de supervivencia eran limitadas. Por la mañana se amplió la operación de búsqueda. Más de 60 personas, guardas forestales, voluntarios, escaladores, peinaron las laderas del monte Whitney. Un helicóptero sobrevoló la zona. Los perros intentaron seguir el rastro, pero en un sendero rocoso a tanta altitud, los rastros olfativos son prácticamente imposibles de detectar. Se revisaron todos los lugares posibles donde una persona podría haber caído o ido. Cuevas, grietas, zonas ocultas detrás de rocas. Se interrogó repetidamente a los estudiantes. Todos contaron la misma historia. Oyeron un sonido breve, se dieron la vuelta. Vieron que el profesor no estaba visible tras la curva del sendero. Corrieron hacia atrás y solo encontraron su equipo. Nadie vio lo que pasó. Nadie oyó los sonidos de una caída, el estruendo de las piedras, el impacto contra las rocas. Jason describió el último momento en que vio a Schultz. Estaba de pie, inclinado sobre el afloramiento rocoso, trabajando con un martillo. Parecía completamente normal. Nos dimos la vuelta y seguimos caminando. Quizás pasaron 2 minutos. Entonces oímos el sonido. Se avisó a los familiares de Schultz en Alemania. Su esposa, Ingrid, y su hija adulta, Katarina, volaron a California 3 días después.
Ingrid, también profesora de química, intentó mantener la calma, pero estaba claro que estaba al borde de un ataque de nervios. Martin conocía las montañas. Es cuidadoso, atento. No podía simplemente caerse. Algo pasó. Repetía. La búsqueda continuó durante 5 días. Se peinó minuciosamente el área en un radio de 3 millas alrededor del punto de desaparición. Equipos de escalada descendieron por todas las pendientes empinadas, revisando los lugares donde podría haber caído. Nada. El profesor Martin Schultz parecía haberse desvanecido en el aire. Entonces, al 6.º día, un grupo de turistas de Los Ángeles que escalaban el monte Whitney hizo un extraño descubrimiento. A una altitud de unos 4.200 metros, 600 metros por encima del punto donde desapareció Schultz, casi en la cima, había una chaqueta entre las rocas. Una de las turistas, Rachel Stevens, enfermera, se fijó en la chaqueta de color naranja brillante y la recogió. El hallazgo se comunicó inmediatamente a los guardabosques. Los estudiantes identificaron la chaqueta como la del profesor, ya que le habían visto ponérsela esa mañana antes de comenzar la escalada. Schultz llevaba un cortavientos ligero sobre su camiseta. La búsqueda se centró en la zona alrededor de la cima. Los equipos revisaron metódicamente cada área dentro de un radio de 1 milla desde donde se encontró la chaqueta. No se encontró nada más. Ni otra prenda de ropa, ni el cuerpo, ni señales de presencia humana. ¿Cómo pudo el profesor Schultz terminar 600 pies por encima del lugar donde desapareció? Estaba caminando con el grupo por la montaña, pero iba rezagado en lugar de ir delante. Los estudiantes no lo vieron adelantarles. Solo hay un sendero en esta zona. No hay desvíos. Para subir de una altitud de 4.100 metros a 4.300 metros, hay que pasar por el lugar donde Jason y Emily, los estudiantes, permanecieron en el lugar de la búsqueda. El equipo de investigación entrevistó a todos los excursionistas que estaban en la montaña ese día. Varios grupos subieron a la cima por la misma ruta. Nadie vio a un anciano solitario con una chaqueta naranja, caminando sin mochila ni equipo. A esa altitud, un excursionista sin mochila llamaría la atención, ya que es inseguro e inusual. Los expertos en alpinismo estaban desconcertados. Uno de ellos, Douglas Craig, un escalador con 40 años de experiencia, explicó: la ascensión de 4.100 a 4.300 metros supone entre 1 hora y media y 2 horas de escalada activa para una persona entrenada. Pero eso es por el sendero, comparadas y con el equipo normal. El profesor Schultz dejó su mochila abajo. No llevaba agua, ni comida, ni ropa de abrigo. ¿Por qué iba a subir más alto, dejando atrás todo su equipo? Algunos sugirieron un incidente médico, un ataque al corazón, un derrame cerebral, una desorientación repentina. Pero entonces, ¿cómo acabó su chaqueta tan arriba? Quizás Schultz se sintió mal y en un estado de confusión mental comenzó a moverse sin darse cuenta de lo que hacía, subiendo en lugar de descender para buscar ayuda. Pero incluso en ese estado, una subida de 600 pies por un sendero empinado supone un esfuerzo físico considerable. Se barajó la teoría de que alguien había subido la chaqueta, pero parecía poco probable. ¿Por qué iba a hacerlo alguien? ¿Y dónde estaba el cuerpo del profesor? La búsqueda continuó durante otras 2 semanas, pero fue en vano. La familia de Schultz regresó a Alemania, devastada. La Universidad de Heidelberg celebró un funeral en honor al distinguido académico. Sus alumnos que estaban con él ese día cargaban con el peso de la culpa y la confusión. Deberíamos habernos quedado juntos. No deberíamos haberle dejado quedarse atrás, dijo Jason Turner en el servicio. El caso del profesor Martin Schultz sigue abierto. Cada verano se ordena a los guardabosques que presten atención a cualquier hallazgo en las laderas del monte Whitney. Ropa, equipo, restos. A veces, las montañas devuelven a sus desaparecidos años más tarde, cuando el deshielo o los deslizamientos de tierra dejan al descubierto lo que estaba oculto. El martillo geológico y la mochila de Schultz fueron devueltos a su familia.
Ingrid donó el martillo al Museo de la Universidad de Heidelberg con una placa que dice: la herramienta del profesor Martin Schulz, investigador, profesor, un hombre que amaba las montañas y les dedicó su vida. La historia del profesor Schulz nos recuerda que las montañas no distinguen entre los experimentados y los inexpertos, entre los jóvenes y los viejos, entre los turistas y los científicos. Existen según sus propias leyes, indiferentes a los planes y las intenciones humanas. ¿Qué le sucedió a Martin Schulz aquel día de julio? ¿Por qué se encontró su chaqueta a una altitud a la que no podía haber llegado físicamente en ese momento? Estas preguntas siguen sin respuesta, otro misterio que Sierra Nevada guarda en sus antiguas rocas, y mientras las respuestas permanecen ocultas en los acantilados de granito, solo podemos adivinar lo que sucedió en esos fatídicos momentos y seguir buscando la verdad. Eso es todo, amigos. Denle un pulgar hacia arriba si les ha parecido interesante. Escriban su opinión en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal. Hasta luego.